Y llegamos al momento de comprender realmente el tiempo de la profecía de Daniel. Sé que muchos de ustedes se asombraron con el conjunto de la interpretación de la profecía. Pero esto demuestra que las 70 semanas de Daniel son las únicas que tienen la respuesta a los acontecimientos finales. Bueno, dejamos atrás el puente que nadie pudo pasar, que muy pocos pudieron hacer, precisamente porque no tenían la interpretación. Pero ahora, llegado el momento, podemos penetrar en el verdadero secreto del tiempo. Esta grabación la vamos a llamar, y la tenemos que llamar, la máquina del tiempo. Porque es que el tiempo es una máquina, pero no podemos interpretar o usar el tiempo de acuerdo a las condiciones como hasta aquí nosotros en el planeta Tierra hemos usado. El tiempo tiene unas condiciones muy especiales. Por eso entonces, a partir de ahora, vamos a revisar realmente cómo funciona el tiempo, para poder comprender la profecía. Recordemos entonces que esto tiene un nombre, como se los dije anteriormente. Pero también les dije algo muy importante, y es que al tener las 70 semanas de Daniel, ya no teníamos más nada que hacer con la profecía. Sin embargo, estamos hablando de la profecía completa, de la interpretación. Nos quedan muchas islas de la profecía que tenemos que entregar. Las 70 semanas de Daniel determinan el cumplimiento final de toda la profecía del Apocalipsis. Pero aquí, en esta grabación que llamamos la máquina del tiempo, van a aprender por qué el tiempo es una máquina. Una máquina que conforma toda la estructura de lo que nosotros llamamos vida, eras y momentos. Y ahí es donde vamos a comprender por qué tenemos que tocar los diferentes horizontes de la profecía de Daniel, con la finalidad de poder manejar la máquina del tiempo. Nos vamos a introducir con conocimientos desconocidos totalmente para la humanidad. Ninguna profecía, yo vuelvo a repetir lo que dije, ninguna profecía fue hecha en pasado. Están todas hechas en presente, al momento que se cumplen. Y esto lo podemos entender porque ya les hablé de los 7 días de creación. Y los 7 días de creación tienen los 7 escalafones o días que se van cumpliendo metódicamente de acuerdo a cómo pasen las eras. Y en ese momento entonces la profecía tiene tiempo presente. Como tal, vamos a ver la máquina del tiempo. Sí, le dimos un nombre al relojito de arena, que es el que está grabado en la profecía para que se determine y se cumpla lo que está determinado, según el anuncio del arcángel Gabriel. 70 semanas están determinadas, ya las explicamos. Ahora vamos a ver cómo funciona esta máquina de tiempo. El tiempo es inflexible, nadie lo detiene, nadie lo puede controlar. Y ahí es donde vamos a ver cuál es el contenido. Vamos a sentarnos para poder estudiar la máquina del tiempo. Pero es necesario que antes de estudiarlo tomemos en cuenta que hay unas leyes para poder manejar el tiempo. Y estas leyes, recuerden, a Daniel le dicta la profecía el arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel obedece el llamado que hace el arcángel Miguel, que le dice, enseña a este la profecía. Daniel entonces recibe la profecía y ahí es donde comienza la máquina del tiempo. Recordemos entonces que también les hablé del plan A en sus 3 fases. Y ahí es donde comienza Gabriel a aplicar la máquina del tiempo, el tiempo que ellos tienen medido para el planeta Tierra y para el cumplimiento de la profecía. Como tal, la profecía no es cualquier cosa. Aquí en este mundo llamado Tierra hay una cantidad de ignorantes, y yo diría de grandes inocentes, y de muchos culpables. Se han hecho profecías por todas partes, profecías que jamás se cumplirán porque no están sujetas a la máquina del tiempo, a las leyes que están aquí. Eso es lo que vamos a ver, cómo son las leyes de la profecía.
por qué se puede profetizar y por qué la profecía se cumple. Recordemos también que hay un parámetro. Para que la profecía se cumpla, debe estar dentro de los 7 días de creación. Y en este caso, para la tierra debe estar en el segundo día de creación, que es el que estamos, y en el último impulso, que es el que estamos. Bajo esas condiciones, entonces, Gabriel nos advirtió: a todos mis amados hermanos, nos llama hermanos, sea cual fuere su procedencia, color, creencia, condición o condición social. A todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad. Es muy importante. La voz de la verdad está intrínseca dentro de la profecía. Es un poder, una columna vertebral dentro de la profecía. No como aquí se hacen profecías y dicen que son verdad. Por eso estos mediocres, ignorantes y especuladores han hecho muchas profecías que no sirven ni tienen aplicación porque no tienen verdad. Os anunciamos un mundo mejor. Entonces prestemos atención a esa exigencia. En donde primará para todos sus habitantes una mente nueva. Esa es la primera exigencia de la profecía. Está hecha la profecía con una condición: mente nueva. Quiere decir que al comprender la profecía y el conocimiento, nosotros cambiamos de mentalidad. Nos convertimos a otro pensamiento y podemos entender el parámetro y los mecanismos de la profecía, que culminará con el verdadero amor espiritual. Amor espiritual es una ley de vivencia que aquí en la tierra no se aplica todavía. Es la convivencia donde yo, para existir, dependo de los demás y necesito estar conectados por el sentimiento y la condición del amor, conectado a cada una de las personas, donde se vivirá en la verdad o ciencia del espíritu. Esa es la verdad. Como tal, la profecía sí se cumple porque tiene verdad. No como dijeron un montón de profetas por ahí, de los demonios y del infierno, que la profecía se hizo para no cumplirse. ¡Ah, claro! Claro que tiene la verdad. La profecía que ellos hacen se hace para no cumplirse, porque no tienen nada de estas condiciones que la profecía sí tiene. La ley de la verdad y ciencia del espíritu. Luz para los hijos del planeta, en donde todos los opositores al plan cósmico serán vencidos y la suprema ley o armonía absoluta será el pan cotidiano del hombre. Esa es la introducción a la máquina del tiempo. Aquí se nos acabó la arena. Parece que le llegó el momento de la muerte a Lucifer. La profecía no está hecha para otra cosa, sino para cortarle la cabeza a Lucifer, que es el gran opositor al propósito eterno. Y no, esto es una grosería, no, es la verdad. La profecía está hecha para destruir todo lo que no pertenece a la verdad eterna y a la ciencia del amor espiritual, con lo cual el planeta Tierra tiene que vivir. Pero entonces entremos a analizar las bases de la profecía, cómo está escrita. Lo primero, la profecía. Para hacerse la profecía, y recordemos que viene de los días de creación más altos, del día luz, del séptimo día, donde el tercer día es apenas un escalafón de los 7 días de creación. Como tal, los que están en el séptimo día sí saben lo que está pasando aquí. Y lo que hacen con la profecía es decir: muchachos, miren lo que va a pasar en la tierra, les advierto para que se quiten de ahí. Viene lo que está listo para ese bandido, hipócrita, mentiroso que se hizo adorar como Dios. Eso es lo que dice la profecía. Como viene el séptimo día, la profecía la puede manejar quien conozca la mecánica. Y la mecánica comienza así. Se puede partir desde un ahora, que no necesariamente tiene que ser un presente. Una hora no es un tiempo, y un presente tampoco es un tiempo, sino un momento. Pero cada uno es diferente. En el momento que es el ahora, el tiempo se estaciona, ya no corre para allá ni para acá. Y en el momento que es el presente también se estaciona, ya no corre para allá ni para acá. Ahí se detiene el tiempo. Hay que partir de una hora. ¿Cómo se le dictó la profecía al profeta Daniel? Se le dictó en un ahora. Y era el presente de él. Pero se transmite para un presente y una hora donde se cumple. He ahí el problema de los grandes problemas. Como tal,
Eso determina que todos los que hicieron profecías, interpretaron profecías sin tener en cuenta esto, fallaron. Y se le dijo a Daniel claramente en las diferentes versiones de la profecía que cerrara el libro, se le dice en el capítulo 12, y que lo abriera solamente al final del tiempo. Y en la visión que vamos a ver, que es la del rey Nabucodonosor, Daniel le dice al rey que le va a interpretar la profecía para que él pueda leer el pensamiento de su corazón. Ahí comienza el ahora. Pero en el momento que ustedes son capaces de interpretar la profecía, se convierte en el presente, que es otro tiempo, y la profecía toma vida. Como tal, ustedes tienen que leer el pensamiento de sus corazones, que es el presente, porque los de atrás no pudieron leerlo. Por eso fallaron en la interpretación y dijeron que aquel sueño de Nabucodonosor de la gran imagen eran los grandes imperios de Persia, de Grecia y no sé cuántas estupideces, porque no están sostenidos en el mecanismo de la profecía. Y se le dijo claramente, Daniel le dijo claramente al rey Nabucodonosor, es para el final de los días, para el final de los tiempos, que no era para ninguno de los grandes gobiernos de la época. Eso es estupidez. ¿Por qué no entendieron? Tan sencillo, para el final de los tiempos. Porque ¿qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Que él se puso a pensar qué pasaría en el futuro. Y ahí donde le viene el sueño, que se le olvidó, y llama a todos los intérpretes y hace todo lo que hace, porque él está en un ahora. Y lo que él comenzó a ver y vio, y se le olvidó el sueño, es para un presente donde se tenía que cumplir la profecía, que no era el tiempo de él. Eso determina entonces el alejamiento de la interpretación. Ni él ni Daniel lo podían aplicar hasta que el presente de ese ahora no se cumpliese. Como tal, el ahora es el momento de partida. El presente es donde se da, pero al mismo tiempo donde se cumple, y se cumple con una hora. Esa es la primera exigencia para poder cumplir el desarrollo de la profecía y entenderla. No les estoy hablando cosas difíciles que ustedes no sean capaces de entender. Ese es el mecanismo de la profecía. Ahora bien, partiendo de la hora y teniendo en cuenta el presente donde se va a cumplir, la profecía tiene un parámetro de tiempo. El ahora puede ser ya y el presente puede ser ya, pero la profecía no se hace para ese momento exacto. Se hace para cuando el tiempo se dé, que es el presente de ella. Pero se dicta en el presente donde se está consumando el acontecimiento que ya se conoce por los días de creación, por las leyes de la profecía. No es complicado. Veamos la siguiente fuerza de la profecía. Se tiene que tener en cuenta la historia, o sea, lo que ha sucedido desde la hora, en el momento que se dicta la profecía, hacia atrás. Y si el ahora, donde se va a interpretar la profecía, es el presente, donde yo estoy, ese acontecimiento de historia tiene que tenerse en cuenta para que la profecía tenga su aplicación. En este momento estamos en el presente, donde yo les estoy explicando la profecía. Y tengo que tener el conocimiento de lo que sucedió desde este momento. Estamos en el año 2016 y ya estamos en diciembre. Hace casi 2 meses y medio les interpreté las 70 semanas. Ya estamos en diciembre. Ya dentro de poquito ustedes estarán en 24 de diciembre y partiendo las tortas y todas esas cosas que hay en diciembre y yendo por allá y para acá y corriendo como unos locos porque se acabó el año. Y estamos entonces en ese presente que es la hora donde yo interpreto la profecía. De aquí para atrás yo conozco la historia. De otra forma no puedo interpretar la profecía. Tengo que ir hasta el tiempo de Nabucodonosor, 2600 años atrás, y tengo que saber qué pasó. Esa es la siguiente secuencia de la profecía. Tengo que conocer el pasado para poder ubicarme en el presente. Se le dijo entonces al rey Nabucodonosor que esa profecía no era para el tiempo de él, sino para el final de los tiempos. Y como ya sabemos, por la profecía del capítulo 9 de Daniel, que estamos en la 70 semana final, estamos en el tiempo de interpretar esa profecía. Ahora viene la siguiente secuencia. Es muy importante.
quien interpreta la profecía o hace profecía tiene que tener un mecanismo natural e innato, clarividencia. Si no tiene ese mecanismo, tampoco puede hacer ni interpretar profecías. Tenemos entonces, hasta este momento, una hora, un presente, una historia del pasado y clarividencia. Pero dentro de eso tiene que tener un conocimiento de la lógica de los acontecimientos de cada una de las partes. Hasta ahorita tiene que tener una lógica en el ahora, una lógica en el presente, una lógica en la clarividencia, una lógica en la historia del pasado. Y una lógica en el presente, donde se sienta a interpretar la profecía. Así que en el momento que se reúnen esas fuerzas, estoy listo para hacer o interpretar profecías. Yo puedo hacer una profecía o puedo interpretar la profecía. Si tengo la clarividencia, si aplico la lógica, si tengo el conocimiento del pasado, si estoy en el ahora y sé cómo es el presente del momento que se hizo la profecía y del momento que se cumple. Les expliqué el presente del momento que se cumplen las 70 semanas y les expliqué por qué. Porque había que pasar el puente. Llegando a ese punto ya tenemos las condiciones acertadas para interpretar la profecía, pero tenemos que tener en cuenta otra condición muy especial. Si yo interpretase la profecía con intención de cambiarla, yo crearía un problema dentro de la ley de la profecía. Se llama tiempo. O sea, un caos en el tiempo. Yo no puedo interpretar la profecía diciendo lo que a mí se me ocurre, porque creo un caos en el tiempo. Yo se los compruebo. ¿Saben lo que han hecho todos los intérpretes de la profecía? Han creado un caos. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar el tiempo de aplicación del presente de la profecía donde se cumple. Y la interpretaron para beneficio de ellos. Para tapar todo lo que está en la profecía, como yo les voy a mostrar. Y ese caos, en el momento que se genera, es una acumulación de energía dentro de la máquina del tiempo. Él mismo revienta y destruye al creador de tal caos. Aquí voy a ser responsables a todos los ministros satánicos e infernales que interpretaron la profecía en beneficio de Lucifer, el dragón, el anticristo que viene al tercer templo de Salomón. Los hago responsables de su caos que inventaron y que crearon. Y ese caos los va a destruir prontamente ahora que la profecía se aplique rotundamente. Esa acumulación de energía está en la mente de las personas. Se llama engaño. Ese engaño va a crear en las personas que encuentren la profecía odio y rencor contra quienes los engañaron. Y en ese momento se cumple la profecía que también dijo que eso iba a suceder. La gran persecución y el gran sufrimiento a los causantes de todo el caos generado por la falsa interpretación de la profecía. Ahí es donde yo les digo que esto se llama la máquina del tiempo. Es una máquina totalmente destructora de quienes se atrevan a tocarla y la usen mal en contra de los demás. Porque el caos o la energía acumulada aquí se vuelve contra los procesadores del engaño. Eso ha comenzado en el momento que esta profecía se va a escuchar tal como la voy a explicar. Lo que se dijo entonces de la profecía y cómo se interpretó la profecía, ese caos se sucede por algo muy poderoso. Porque es que toda la profecía de Sheol-Ho está sustentada en la verdad. Y cuando se genera el caos es porque no se tuvo en cuenta otro acontecimiento que es poderoso y que maneja tres grandes fuerzas. La primera, el pasado, que está íntimamente ligado al futuro. Y que entre el pasado y el futuro está el presente, lo que nosotros llamamos presente, que es el ejecútese o cumplimiento de la profecía. El caos se genera mientras el pasado se dijo que era así,
Pero sucede que la profecía, como contiene la columna vertebral de la verdad, hace el futuro. Ahí en ese pedazo entre pasado y futuro se genera el caos. Porque llega el presente. Y cuando llega el presente estoy yo ahí, en el ahora y el presente, yo digo, usted es un mentiroso. Y me voy contra usted, que es el culpable de haber hecho tremendo engaño. Así se dictaron entonces los 22 libros del Apocalipsis, bajo la condición de la profecía en presente, ahora y hoy. Y se dictó en Daniel la máquina del tiempo. La máquina del tiempo entonces tiene esas condiciones. Y como tal, vamos a comprobarlo. Aquí está la profecía de Daniel del capítulo 2. Y este es un libro de Apocalipsis o de Revelación, como también se los dije. Y en este libro de Apocalipsis o Revelación se muestra el futuro donde yo les estoy interpretando la profecía. Se muestra el pasado donde estaba Nabucodonosor y tiene el sueño. Y se muestra el ahora donde Daniel le dice para que usted, señor rey, comprenda los pensamientos del corazón. Aquí está la parte central o la médula de la columna vertebral de la profecía. No es interpretable ni profetizable por la mente ni por la razón. Sale del corazón. Se comprende en el corazón y está hecha bajo los pensamientos del corazón. Que es el mecanismo por lo cual los apóstoles escribieron en la carta Hechos 17 de los apóstoles que el Dios que había hecho el mundo y todas las cosas que hay en él, sino que está aquí dentro. Eso es lo que significó esa escritura. Así que entonces entremos. Primer versículo. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo el rey sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Tengan en cuenta las condiciones que les he dicho, para que vean cómo la máquina del tiempo va triturando todo, totalmente lo que no es verdad. Lo falso va apareciendo aquí y va triturando todo implacablemente, porque esa es la ley de la máquina del tiempo. Está hecha sobre la verdad, no sobre la especulación, sobre la razón, sobre lo que yo creo, sobre lo que tal vez puede ser, o sobre lo que yo, sin tener ningún conocimiento del tiempo y el espacio, puedo inventarme como profecía. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es muy importante para que vean las inclusiones que el rey hace aquí sobre la exigencia de esta profecía. Tanto es así que aquí les va a decir que si no le interpretan en sueño los va a matar a todos. Y por eso es que Daniel aparece para interpretar. Y vamos a ver entonces esa redacción. Entonces hablaron los caldeos en su lengua aramea y le dijeron al rey, Rey, para siempre vive. Di el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí comienza la sentencia de la profecía. Recordemos otra cosa muy importante dentro de este sueño. Este sueño fue transmitido por los vigilantes. Y de acuerdo entonces a diferentes libros y connotaciones, los vigilantes son los arcángeles que están controlando los designios de la humanidad terrestre. Y estos vigilantes son Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel, y ellos son 12 arcángeles de los 144 que hay sobre el planeta Tierra. Estos son los vigilantes, vigilan todas las acciones de los hombres y hacen que los hombres sigan los rumbos determinados por los días de creación. Y este rey estaba ahí por una condición, porque él tenía que dar a conocer esta profecía para que se cumpliese al final de los tiempos.
y si me mostrarais el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores en gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y entonces, asombrados, todos aquellos magos, porque no tenían esas condiciones que he explicado, no estaban dentro de la máquina del tiempo, le dijeron al rey: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. O sea que en este momento el rey les exige y les hace una advertencia, que ellos están preparando respuesta mentirosa porque no saben, los reconoció, que ellos no son ningunos magos, ni adivinos, ni profetas, ni nada, son simplemente unos especuladores porque no tienen las condiciones que precisamente yo les expliqué a la introducción de este tema. Y les dice: entre tanto que pasa el tiempo, o sea que les está exigiendo exactamente el ahora y el presente. Y ahí es donde la profecía comienza a tener sentido, mucho sentido, poderoso sentido, porque no es cualquier profecía de cualquier rey, es una profecía mecanizada por el cumplimiento de la ley, de la máquina del tiempo, que la tuvo entonces Nabucodonosor para que la humanidad hoy en día supiese cómo funciona esta ley. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Eso era imposible. Un sueño de un personaje que estos magos que no estaban conectados con nada del tiempo, ni de la máquina del tiempo, pudiesen dar tal respuesta o tal interpretación. Y entramos al versículo 10 donde dicen: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. No hubo ningún rey que se le hubiese ocurrido tal cosa tan poderosamente difícil de hacer. Sin embargo, este rey, que era el gran rey de su época, de toda la Babilonia, que había conquistado, gobernado, que había hecho una cantidad de cosas, tenía el poder absoluto sobre la tierra. Daniel lo dice un poquito más adelante, como él tiene poder para matar, para quitar, para poner, para endilgar a cualquiera, porque era el rey. Según el propio Daniel dice que el Dios del cielo le dio ese poder. Y esto dijeron los caldeos, porque el asunto que el rey demanda es muy difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Aquí se está hablando de los hombres que dictan esta profecía. Y mire que los propios caldeos tenían ese conocimiento de esta condición, de quiénes son los que saben de esta profecía, los grandes vigilantes de las estrellas. Claro, luego hablaremos de los vigilantes un poquito más adelante, pero ahora déjenme seguir adelante. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente con Arioc. Arioc era como el comandante de la guardia del palacio, que buscó a los sabios para matarlos, y le dijo: bueno, señor Arioc, cuénteme por qué esto. Cuénteme por qué esta situación, por qué tan apresuradamente se manda a buscar a los sabios de Babilonia para matarlos. Pues entre esos estaban estos 4 muchachos y estaba Daniel. Entonces Arioc, el comandante de la guardia, le hizo saber a Daniel lo que sucedía. Y Daniel entró ante el rey y pidió, oigan muy bien, que le diera tiempo. Tiempo está en él ahora y al presente del momento que se estaba sucediendo. Deme tiempo. O sea, ¿qué dijo? Mire, volteé el relojito de arena y deme un poquitico de tiempo para yo buscar la solución. Porque Daniel sí sabía cómo funcionaba esta profecía. Por eso le dijo, deme tiempo. Y claro, aquí hay una cantidad de cosas que voy a explicarles, no como se interpretó, sino como es,
porque Daniel sí tenía una forma de conocer esto y por eso es que le dijo, deme tiempo y yo le hago la interpretación. Luego entonces Daniel llegó a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, Misael, Azarías, sus demás compañeros, y les dijo, muchachos, entremos en meditación. Vamos a mirar dónde está el momento de la hora y el presente. Vamos a entrar al pensamiento del corazón y vamos a conocer qué fue lo que se le dijo a este hombre para poder interpretar la profecía. Cosa imposible. En este momento son muy pocos los que pueden hacer eso. Diría yo que casi ninguno, porque no son capaces de manejar la máquina del tiempo, que no funciona por razones y sí por conocimiento de pasado, de presente y de futuro. Así que entonces estos hombres entraron en oración, meditación, quietud. Entraron a su corazón, que es la mecánica para poder manejar la profecía. Y entonces Daniel dio gracias al Dios del cielo porque se le reveló la profecía. Vio el sueño que había tenido la cabeza del rey y le dijo al Dios del cielo cómo él había podido comprender la profecía. Y entonces sucedió lo siguiente. El secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche. Mientras él dormía se le transmitió toda lo que es la parábola de la profecía, lo que es el mecanismo de la profecía. Y en ese momento Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo así: sea bendito el nombre del Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Todo eso se logra ubicando la máquina del tiempo, conociendo cómo funciona. El Dios del cielo no es el Dios de Israel. Aquí es donde viene la parte importante de todas las cosas que se han hecho como engaño, diciéndole y adjudicándosele al Dios de Israel como Dios del cielo. No es el Dios de Israel, y esa es la condición. Daniel tenía otra cercanía con el Dios que él adoraba por dentro. Y él habla más adelante, no en este capítulo, al Dios de mis padres. Cuando él hace la oración, habla al Dios de mis padres. O sea que conocía a los vigilantes del cielo. Conocía a Gabriel, conocía a Miguel, conocía a Uriel, conocía a Rafael, y estos son los contactores del Dios del cielo, que son totalmente diferentes al Dios de Israel. Y la oración de Daniel dice que revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Muy diferente el Dios de Daniel al Dios de Israel. El Dios de Israel mora en las tinieblas, como lo dijo Salomón. Ya se los dije. No hay necesidad de repetirlo tanto, ustedes ya lo saben. Como tal, este es otro Dios diferente, con él mora la luz. Porque también la carta de Juan dice que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Como tal, Daniel es un mensajero del Dios de la luz y conoce la máquina del tiempo, que viene de los 7 días de creación, del 7º día de creación, en el calendario cósmico en el cual se cumple la profecía, cuando ella es ahora y presente, solamente bajo esas condiciones. Así entonces dice aquí: oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo. Ahí donde está hablando de los vigilantes. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Y nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación y su sueño. Recordemos entonces lo que le dijo el rey Nabucodonosor a los magos de Babilonia: los voy a matar a todos si ustedes no me dicen el sueño. Pero como estos magos iban a decir cosas que no eran capaces de penetrar, tenían que penetrarlo bajo las leyes de la profecía, no por las razones o por lo que ellos quisieran pensar. Estaban frente a un señor rey que sí sabía lo que quería y que tenía la autoridad de matarlos. Y ahí es donde viene la importancia de esta profecía.
era de tanta importancia la profecía que él ofreció destruir a los sabios de Babilonia. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y respondió el rey a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Ese fue el nombre que le puso cuando llegaron a Babilonia, cuando estaban jóvenes los muchachos allá. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño y su interpretación? Y Daniel respondió, diciendo y ejecutando la ley que les acabo de explicar. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Estos sabios, estos adivinos, son todos hombres de aquí. No tienen las condiciones que les expliqué, lógica, ni tienen esa fuerza innata de la clarividencia. Son magos. Bueno, en este momento se llaman fumadores de tabaco, echadores de humo. Hay en televisión, hay muchos magos de esos que echan cartas sobre la suerte, que leen el tarot. Miren lo estúpidos que son. Están adivinando es que el número de la lotería, que usted se contacte con ellos y usted les pague para ellos decirle el número de la lotería. ¿Por qué no lo echan para ellos si se ganan la lotería y dejan y quitarle la plata a la gente? No tiene lógica, ¿verdad? Tampoco saben del pasado, mucho menos van a crear el futuro. Bueno, de ese tipo de magos. Y le dice, los esquemas de la estatua de Nabucodonosor. Después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Esa es la mentira que hay sobre la humanidad y el caos, la acumulación de energía que está sobre la gente, lo que hicieron al interpretar la profecía que la gente vive ahora en los pies de barro cocido, la gran mentira. Y en el momento que la gente entienda la gran mentira, esa acumulación de energía que está allí, que fue el caos generado por querer cambiar el pasado y convertirlo en futuro, se va contra la gran organización de la imagen y la destruye completamente. El mundo es una mentira. Ustedes, todas las naciones de la tierra, viven de una mentira. Y esa mentira, al descubrirla a ustedes que esconde una verdad, es una gran acumulación de energía poderosa, más poderosa que la bomba atómica, que va a destruir toda la globalización en todas partes de la tierra. No va a quedar de ese reino nada, porque ellos acumularon esa energía en contra de ustedes, y ustedes, al descubrirla en el corazón, en la mente y en la conciencia, son los ejecutores de la máquina del tiempo. La máquina del tiempo no detiene el tiempo, ni perdona hombre, ni poder, ni grandes organizaciones de la rebelión que están sobre la tierra. Y por ser los dedos de los pies, y aquí hay 10 dedos, precisamente las 10 cabezas de la bestia, que desde el momento que comenzó la Comunidad Económica Europea fueron 10 naciones que establecieron esto. Hasta el momento actual ya hay bastantes, pero eso fue el inicio de todo eso. Así que, como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas. ¿Cuántas mentiras hay? Humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, cuando estén estos grandes reyes, los 10 reyes, los 10 dedos, y cuando estén los cuatro gobiernos, y el quinto gobierno, que son los pies, o sea, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro cocido, en ese momento es el tiempo de los grandes reyes donde se cumple esto. Y es el tiempo de la hora y el presente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que entonces aquí comenzamos a ver la mecánica de la aplicación de la máquina del tiempo. Y dice Daniel que de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios
ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Ese era el ahora de ese momento, pero no el presente. El presente era lo porvenir, que es hoy. Hoy es que es el porvenir, se convierte en presente, y ahí en donde la máquina del tiempo destroza todo lo anterior y se convierte en presente, porque nosotros podemos entender la profecía cuando se está sucediendo, que es en este momento que yo, como un campesino, estoy sentado aquí en mi pilón de maíz y lo tumbé en el piso para poderles explicar a ustedes, sentarme, porque es que aquí en el pilón de maíz nosotros le damos al maicito, lo pelamos para hacer la arepita, para poder comer los campesinos y traerles el porvenir, que es ahora el presente. Porque recuerden lo que les expliqué en la máquina del tiempo. Entre el pasado y el futuro, ustedes tienen la energía de la mentira que los engañó. Y esa energía se llama presente, al cumplimiento de la profecía. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y habló el rey a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel estaba en la corte del rey. Pero aquí apenas comienza la máquina del tiempo. En la siguiente producción les voy a mostrar qué es cada parte de la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido y la piedra que cae sobre la imagen. Hemos comenzado a develar la máquina del tiempo. Esta no tiene piedad con los mentirosos de la tierra. Ustedes dentro tienen el poder de comprenderla y de obtenerla, como yo la tengo por dentro. Se llama clarividencia. Está sujeta a la lógica. Comparen los acontecimientos mundiales y encontrarán la lógica. Revisen la imagen de Nabucodonosor convertida en globalización y encontrarán la lógica. Utilicen la inteligencia de la profecía, lo que determina la historia del tiempo hasta atrás al rey Nabucodonosor. 2600 años de Babilonia hasta el día de hoy, advirtiéndoles la llegada de este momento. Analicen el futuro, la llegada del anticristo. Si ustedes se esconden esta profecía, el anticristo los gobierna. ¿Y saben lo que hace en la máquina del tiempo? También los destruye a ustedes con el anticristo. Nos vemos en la próxima. Porque estoy aquí y vengo del lugar donde están escritos los libros dorados.